Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre este misterio que vamos a ver hoy. Y te damos gracias, Señor, por todo, especialmente esa salud que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cuál nombre oramos. Amén. Y seguimos con nuestros estudios acerca de los misterios del reino de Dios. Y hoy vamos a ver el último misterio a qué debemos ser fiel. Entonces vamos a Revelación 17. Revelación 17. Y versículo 1 dice: Y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 redomas, y habló conmigo diciéndome, esto es uno de los ángeles hablando al apóstol Juan, okay. Ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia de color de grana, llena de nombres de blasfemia, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de grana, y dorada con oro, y adornada de piedras preciosas y de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Y aquí tenemos misterio, Babilonia la Grande. Y vea que este misterio es conectado a una ciudad que se llama Babilonia. Y una manera de mirar la Santa Biblia es reconocer que la Santa Biblia es una historia sobre 2 ciudades, conectado con 2 Cristos. ¿Sí ve? El Cristo de Dios, el Señor Jesucristo, conectado con la ciudad de Dios, que es Jerusalén. ¿Sí ve? Y también tienes esta ciudad aquí, Babilonia, conectada con el anticristo, que es contra Dios, el Cristo de Satanás. ¿Sí ve? Y la razón por decir eso es que Jerusalén aparece en la Biblia como 765 veces y Babilonia como 262 veces. Entonces son ciudades muy importantes en la Biblia. ¿Sí, verdad? Pero nota la conexión a esta ramera, a esta Babilonia, con una bestia. Regresando al versículo 3. Y dice ahí, en versículo 3, una bestia de color de grana, llena de nombres de blasfemia, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la pregunta es, ¿qué significa esta bestia? Porque acuerda que esta mujer, este misterio, esta gran ramera está encima de esa bestia. Bueno, en Revelación 17 y versículo 8, la Biblia dice: La bestia que has visto fue y ya no es, y ha de subir del abismo y ha de ir a perdición. Entonces estás viendo que esta bestia se refiere al anticristo si lo estudias un poco más. Porque el hijo de perdición estaba y ya no era en el tiempo de Juan, y ha de venir pronto, va a regresar durante el tiempo de la angustia de Jacob. Okay. Y parece que esta mujer está sentada encima de esta bestia, encima de algo que está afectado por medio del diablo, de Satanás, del misterio de iniquidad. Y ahora ves la conexión completa. ¿Sí ve? Porque la Biblia no es solamente una historia sobre 2 ciudades, sino una historia sobre 2 Cristos. Y vimos que el misterio de piedad tiene que ver con el Cristo de Dios. ¿Sí ve? Y el Señor Jesucristo, Él manifiesta en estos días por medio de su Espíritu, obrando entre su iglesia. ¿Sí, verdad?
que está desposada a Él. Pero con Satanás es muy similar, ¿sí ve? Él manifiesta en estos días por medio de esa gran ramera que es conectada a esta ciudad Babilonia. Y eso es como Él influencia a todos hoy en día. ¿Sí ve? Porque esta bestia aquí con los 10 cuernos y todo eso, 7 cabezas, es conectada al diablo. Que es un dragón que tiene cabezas y todo eso. Entonces, reconociendo que eso es un misterio, parece que es importante que cristianos reconocen este misterio para entender lo que realmente está pasando en estos días. ¿Sí, ve? La gran ramera afecta a todo. ¿Sí, ve? Entonces vamos a mirar este nombre o las partes del nombre de este misterio y podemos ver más sobre el misterio para que podamos entenderlo mejor. Okay. Comenzando con Babilonia la Grande. Vamos a Génesis 11. Génesis 11. Amén. Que el Señor la bendiga también, María, y también a su familia. Que Dios les bendiga. Génesis 11 y versículo 1 dice: Era entonces toda la tierra de una lengua y de unas mismas palabras. Okay. Y para que sepas, Dios había dado un orden a los hombres después de lo que pasó en el diluvio, diciendo que deben separar, ir a diferentes partes del mundo para llenarlo. Okay. Pero todos hablaron la misma lengua, como dice ahí. Había un tiempo que no teníamos toda esta multitud de lenguas. Versículo 2. Y aconteció que como se partieron de oriente, hallaron campo en la tierra de Senaar y asentaron allí. Y dijeron los unos a los otros: dar acá, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y fue ese ladrillo en lugar de piedra y el betún en lugar de mezcla. Y dijeron: dar acá, edifiquémonos una ciudad y una torre que tenga la cabeza en el cielo, y hagámonos nombrados, por ventura nos esparciremos sobre la haz de toda la tierra. Vea que reconoce ese orden de Dios y están esperando que no tienen que cumplirlo. Y por eso ellos edifican una ciudad y una torre. Vamos al versículo 9. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel. Y Babilonia es conectada con esta ciudad que se llama Babel. Okay. Y eso es muy interesante porque tenemos múltiples naciones que sí hablan la misma lengua, eso es cierto, pero son naciones diferentes. Los hijos de Sem, Cam y Jafet. Pero ellos llegaron a Babel, decidieron que vamos a hacer nuestra ciudad, ¿sí ve? Edifiquémonos. No es algo que Dios quiere, es como nosotros queremos. Y una torre. Y puede ser que por esto no tenemos que hacer lo que Dios dice. Es como tenemos las Naciones Unidas en Génesis 11. ¿Sí, ve? Tenemos una cosa así en estos días. ¿Sí, ve? No hay nada nuevo debajo del sol, hermanos. Y lo que ves ahí es una ciudad. Y tú puedes conectar eso espiritualmente al gobierno. Era un gobierno que fue hecho por esas naciones juntando. Dios quería que ellos separan y tener gobiernos gobernados por patriarcas como Noé, como Abraham. Si ven grupos. No que se juntan para hacer ciudades que son gobernados según su manera. Y también ellos edificaron una torre. ¿Sí ve? Y eso es una religión que según sus deseos, según sus concupiscencias, porque Dios quería que ellos se separan y extienden y llenan toda la tierra y ellos querían quedar ahí. Por ventura que no esparciremos en la haz de toda la tierra. ¿Sí ve? Entonces estamos viendo las naciones juntándose para hacer su propio gobierno y una religión que tiene todo incluido como quiera. Parece muy similar a estos días.
¿Sí, ve? A los que no dieron cuenta, el misterio de Babilonia la Grande está moviendo muy fuerte en los Estados Unidos en este momento. Está afectando lo que está pasando políticamente. Voy a dejarlo así. Okay. Digo todo eso porque estás viendo que ellos no saben si esto va a lograr, pero ellos tratan y edifican y hacen todo. Y es contra lo que Dios había dicho. ¿Sí, es como esperan que sus obras que ellos edifican van a cumplir y resultar en ellos llegando al cielo. Y eso es completamente contra lo que dice Dios en su palabra. Okay. Entonces ya vimos cómo se manifiesta este gobierno de naciones. Tenemos eso pasando en este momento. Okay. Organización de Salud Mundial, las Naciones Unidas, todas esas cosas. Exactamente lo que pasó en Génesis 11. Pero con la religión, lo que salió ahí en ese tiempo, para que sepas, era una religión que era basada en una madre y su hijo que se quedó como bebé o infantil, niñito. ¿Sí, ve? Para ser más directo, la reina del cielo y Tammuz, eso salió de Babel. Y también sí tenía un padre por ahí, y en este caso históricamente era el rey de Babel, que era Nimrod, si chequeas Génesis 10. Pero nadie importa el padre, siempre están ahí enfocados más en la madre y también ese bebé Dios, ¿sí ve? El niñito Jesús, Tammuz, son la misma cosa. Okay. Entonces estamos viendo que Babilonia la Grande es conectada a Babel. Y si lo piensas muy bien, estás viendo que esta filosofía, esta teoría política y esta religión se llama la Grande porque afecta a todo. Y es por eso que el nombre del misterio sigue diciendo la madre, la madre. Vamos a Revelación 17. Revelación 17. La madre, el comienzo de los problemas. ¿Sí? La fuente, la madre. Revelación 17 y versículo 1. Okay. Dice ahí en la última parte del versículo, la cual está sentada sobre muchas aguas. ¿Qué significa eso? Revelación 17 y versículo 15 te dice, ¿sí ven? La visión que el apóstol Juan recibió fue revelado en el mismo capítulo. Versículo 15. Y él, eso es el ángel, me dice, hablando a Juan, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos y multitudes y naciones y lenguas. Entonces parece que ella influencia muchas naciones. ¿Sí ve? Y eso extendió. Comenzó en Babel, donde había una lengua, y las naciones se juntaron y separó. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Dónde salió todas estas lenguas con S? Pueblos, multitudes. Okay. Regresando a Génesis 11. Génesis 11. Vas a ver que Dios dio un juicio a esta gente por juntándose en esa manera. Que eso era contra su palabra. Génesis 11 y versículo 9 dice, por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí mezcló Jehová la lengua de toda la tierra, y de allí los esparció sobre la haz de toda la tierra. Y eso fue a donde Jehová solamente dio múltiples lenguas y ya las naciones no podían comunicar uno a otro. Puede ser que uno habló en su lengua nueva y no dio cuenta que estaba diciendo una maldicha, un insulto a otro en su propia lengua. Y por eso, por fin, se separaron y cumplieron la voluntad de Jehová de que ellos se separaron para esparcir la haz de toda la tierra. ¿Sí ve? Parece que su porventura no cumplió.
¿Sí ve? Su deseo de juntar ciudades y religión entre diferentes naciones, entre todo el mundo en ese tiempo, no se cumplió. ¿Sí ve? Pero esta gran ramera y todo lo que salió aquí, esas ideas, siguió con esas naciones cuando se separaron para llenar toda la tierra. ¿Sí, verdad? Esto es la razón, hermanos, por qué si vas a diferentes naciones en estos días y ves lo que ellos piensan sobre sus religiones más viejos y todo eso, okay, vas a ver que tienen cosas que son muy similares. Por ejemplo, sus Madonas. ¿Qué son eso? Ese concepto otra vez de esa religión de madre e hijo. ¿Sí ve? En ese tiempo siguió con Astarte. Eso era el nombre como de Babilonia. Okay. Pero se paró y se fue con grupos como Lin, que es el nombre de la misma cosa con los que hablan mandarín, los chinos. Okay. Y Isis para Egipto era griego, Juno, la religión romana, antes de la iglesia católica romana. Okay. Esa religión pagana tiene Juno, la madre de los dioses y todo eso. Okay. En estos días, Fátima, si sabes un poco sobre lo que pasa en México, Mariolatría es basada en esta religión de la gran ramera, Babilonia la Grande. ¿Sí, no? Entonces, por eso que esta Babilonia la Grande es la madre, porque eso es el fuente, el comienzo de todo eso. Y después de Dios cambiando las lenguas, ellos se separaron, pero algunos siguieron con esos pensamientos de esa ciudad y esa torre, ¿sí ve? Y siguieron su religión en lugar de Dios. Me imagino que algunos odiaron a Dios más que nunca por haciendo eso, si dieron cuenta. Puede ser que solamente Noé y los hijos de Noé sabían lo que estaba pasando. Los que siguieron a Dios dieron cuenta de lo que pasó, ¿cierto? Pero la madre. Y en estos días, en diferentes pueblos, multitudes, lenguas, etc., ves estos conceptos de esa religión, ese gobierno siguiendo adelante hoy en día. ¿Sí, eh? Okay. Y sigue diciendo de las fornicaciones. Okay. ¿Cuáles fornicaciones? Revelación 17 y versículo 2. Revelación 17 y versículo 2. Dice ahí: con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Entonces está conectada con esa ramera haciendo fornicación con reyes, con gobiernos, parece. Y afectando a la gente normal que se mezclan con su fornicación. Más interpretación. Versículo 9. Revelación 17, versículo 9. Aquí hay sentido que tiene sabiduría. Las 7 cabezas, acuerda, la ramera está sentada encima de la bestia con 7 cabezas. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se asienta la mujer. Y son 7 reyes. Entonces hay una conexión con reyes. Hay una conexión con gobiernos. ¿Qué significa monte en este caso? ¿Es un monte físico? Puede ser. Claro. Pero puede ser otra cosa también. Vamos a Jeremías 51. Jeremías 51. Y para que sepas, vamos a estar en Revelación 17 y también otros lugares, pero mucho en Jeremías. Entonces, si quieres, dejar sus dedos ahí. Jeremías 51 y versículo 1 dice: así dijo Jehová, he aquí que yo levanto sobre Babilonia. Entonces, este capítulo habla sobre Babilonia. Versículo 25.
He aquí yo contra ti, oh monte destruidor, dijo Jehová. Entonces llama Babilonia un lugar, un monte destruidor, un lugar lleno de gente y gobierno que es contra Dios, ¿sí ven? Montes pueden representar a reinos. Siguiendo. Que destruiste toda la tierra. Estás viendo eso en Revelación. Okay. Y extenderé mi mano sobre ti y hacerte rodar de las peñas y tornarte monte quemado. Él va a quemar toda esa cosa. ¿Sí, ve? Y la gran ramera está sentada encima de esos reyes y esos gobiernos y reinos. Porque muestra, básicamente, que la gran ramera se junta con gobiernos y reinos para obtener su poder. ¿Sí, Acuerda que comenzó con Babel, que hizo una ciudad que es conectada con gobierno y su religión. Y esa religión siguió y entró entre las naciones diferentes cuando se separaron. Y para subir en influencia, esa gran ramera siguió conectándose con gobiernos. Entonces, cuando ves un sistema que tiene una conexión entre una iglesia o religión y el gobierno, okay, eso no es de Dios. ¿Sí, ve? Históricamente, acuerda que hay 7 cabezas específicas, comenzando con Babel. ¿Sí, ve? Después siguió con egipcio, por eso Isis estaba en egipcio. ¿Sí, ve? Después, históricamente, si piensas en los reinos grandes, los imperios grandes en la historia de los humanos, Asiria. ¿Sí, ve? Asiria, Astarte. Babilonia, Astarte, básicamente también. ¿Okay? Medo-Persia, estaba ahí esa religión. Grecia, ya estamos hablando de Hera. Roma con Juno, ¿sí ve la conexión? Y todos esos gobiernos y imperios tenían conexión con una religión que subió y afectó a toda la gente. Estaba muy involucrado con múltiples dioses, específicamente esa madre, la reina del cielo. Okay. Eso existe en estos días. Sí, hay religiones en este mundo que se juntan con el gobierno para esforzar su poder contra personas en lugar de dejando que ellos escogen según su voluntad como Dios hace. Porque Dios real es un Dios de corazón, no de fuerza y de mente o poniéndote debajo de su poder y ya, y tú tienes que sujetar a mí o ya, no. Él deja que tome decisiones. Si no quieres a Él, bueno, sí, las consecuencias no controlas, pero Él no va a estar ahí esforzándose a convertir a Él. Islam es un gran ejemplo. Islam dominó históricamente por guerra y sigue en ese momento controlando gobiernos. Y si alguien habla contra ese gobierno, lo destruyen. Hinduismo es una religión que es basada en su gobierno, por eso tienen un sistema de castas, de grupos sociales, según su religión, que es parte de esa cultura nacional. ¿Sí, ve? La religión y la cultura son lo mismo para ellos, en India y lugares así. Entonces ves que sí, la influencia de esta gran ramera es grandote. ¿Sí, ve? Pero no solamente eso. Sí afecta mucho a muchas de las personas que no conocen a Dios, pero ¿qué pasa con los que sí conocen a Dios? Vamos a Oseas 5. Oseas 5. Oseas es un profeta menor con un mensaje mayor. Nunca había leído Oseas. Bueno, ábrelo y léelo, es muy importante. Oseas 5 y versículo 3. Toda habla de Dios es limpia y pura. Debes leer toda la Biblia. Todo ahí es para ti, es para su bien. Oseas 5 y versículo 3. Yo conozco a Efraín, e Israel no me es ignorado. Esto es Jehová hablando.
Porque ahora has fornicado, Efraín, y se ha contaminado Israel. ¿Con qué? ¿Con religiones ajenos, dioses ajenos? No pondrán sus pensamientos en volverse a su Dios. ¿Sí ves? Se van a otro Dios, no el Dios de Israel. Porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Y ya estás viendo que la gran ramera también influencia al pueblo de Dios con sus fornicaciones. Y eso resultó en consecuencias contra el pueblo de Dios. Okay. Vamos a Jeremías 3. Jeremías 3. Que puede ser que hay algunos que están pensando que esto afectó a Israel, pero no necesariamente a Judá. Bueno, vamos a ver. Jeremías 3 y versículo 6. Dice: Y díjome Jehová en días del rey Josías: ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Váse ella sobre todo el monte alto y debajo de todo árbol sombrío, y allí fornica. Y dije después que hizo todo esto: vuélvete a mí. Si ves, Dios dijo: vuélvete. Te vi haciendo todo eso, arrepiéntete, vuélvete a mí. Y no se volvió. Parece como muchos en estos días, ¿no? Dios siempre extendiendo su mano derecha de comunión y la gente lo hacen así, lo golpean espiritualmente. Y desafortunadamente algún día tiene que sacar su mano izquierda de juicio. Siguiendo. Okay. Y vio la rebelde su hermana Judá. Entonces no solamente Israel, sino Judá también. Esta gran ramera afectó a todos en el pueblo de Dios. Que yo lo había visto, y por todas estas causas en las cuales fornicó la rebelde Israel, yo la envié y le di la carta de su repudio. Para que sepa, es una carta de divorcio. ¿Dios divorció? Ya. Entonces, para los que piensan que el divorcio es el pecado como que te lleva al infierno, debe pensar en eso un poco más. Okay. Siguiendo. Y no hubo temor de la rebelde Judá, su hermana, mas fue también ella y fornicó. Y parece que todo de Israel, esos 10 tribus y también Judá con sus 2, todos estaban involucrados con esta fornicación por los afectos de las naciones que estaban alrededor de Israel propio, que estaban afectadas de esta gran ramera, de esta Babilonia, la grande. ¿Sí, ve? Y eso pasa en estos días, porque el pueblo de Dios hoy en día es la iglesia de Dios, ¿cierto? Y si miras cristiandad en general, vas a ver que la mayoría de cristiandad ni siquiera conoce a Dios como Israel, no conocen a Jehová, pero dicen que son cristianos, eso es la mayoría, ¿sí ve? Porque se fornicaron con la gran ramera. Y el otro grupo más pequeño, que a lo menos sí conoce a Cristo por el Evangelio de Cristo, la mayoría de ellos están fornicando con esta gran ramera. ¿Sí ven? Déjame explicar. La Iglesia Católica Romana es conectada con una ciudad, la ciudad del Vaticano, que controla y afecta a gobiernos. Eso no es de Dios. Pero no solamente ellos. ¿Okay? La Iglesia Ortodoxa griega y rusa, esos también están conectadas con reinos. En este caso, el gobierno de Rusia y el gobierno de Grecia. ¿Sí ven? No es de Dios. Protestantismo, que sí tienen el evangelio, lo tenían estos días, ni siquiera lo tienen por toda la fornicación que hicieron espiritualmente. ¿Okay? Pero en el principio sí tenían el evangelio, pero se juntaron con sus propios gobiernos. Luther, ¿okay? Luteranismo se juntó con el gobierno de Alemania. ¿Okay? Anglicanismo con el gobierno del Reino Unido, es decir, Inglaterra. ¿Sí ve? Es increíble que eso siguió. Y ves que Judá, y puedes mirar eso como
los cristianos o las denominaciones cristianas que sí a lo menos conocen a Cristo como su Salvador, están fornicando con la gran ramera. Y la manera más grande de verlo hoy en día es por el Concilio Mundial de las Iglesias, que quiere que todas las denominaciones se juntan para estar con la Iglesia Católica Romana. ¿Sí ves? La gran ramera. Misterio Babilonia la Grande afectando a todos. Ajá. Pero no terminó ese nombre, porque termina con de las abominaciones de la tierra. Okay. Vamos a Revelación 17. Revelación 17. Vamos a ver un poco más sobre las abominaciones que estaban en ese cáliz de la gran ramera. Revelación 17 y versículo 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de grana y dorada con oro. Y sí, yo sé que eso te pone a pensar en la Iglesia Católica Romana. Está involucrado con eso, obviamente. Es la manifestación más obvia de la gran ramera. ¿Sí? Pero es más complicado que eso. En realidad, la Iglesia Católica Romana es la manifestación de estos días de la misma religión que estaba en Babel en Génesis 11. Okay. Y mira todas las riquezas que tiene la gran ramera. La mayoría de las religiones grandes, no solamente la Iglesia Católica Romana, Islam tiene mucha plata. ¿Sí ve? Cientología tiene mucha plata. Los mormones tienen mucha plata. Si no me crees, va a sus templos para verlo. ¿Sí ve? Y ese pensamiento de que si tengo riquezas materiales es porque Dios me está bendiciendo, eso es algo de la gran ramera, es una abominación pensar así. Y adornada de piedras preciosas y de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Vamos a ver ejemplos de eso en la Santa Biblia, con Israel. Vamos a Jeremías 7. Jeremías 7. Manuel, yo no creo que eso tiene que ver con la Virgen de Guadalupe y todo eso. Jeremías 7 y versículo 18. Pasando con el pueblo de Dios, mucho tiempo antes de que la Iglesia Católica Romana existió, okay. Esto es que llegando a casi 600, 700 antes de Cristo, algo así. Okay. Jeremías 7 y versículo 18. Los hijos cogen la leña y los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas como pan, ¿sí ven? A la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos por provocarme a ira, dice Jehová. Adorando a la reina del cielo en ese tiempo, la misma reina que estaba afectando, que era parte de esa religión de Babel, si lo estudia históricamente, con Semiramis y Tammuz y Nimrod y todo eso. ¿Sí, ¿verdad? Es básicamente lo mismo. Hay cosas cambiadas, pero el base es lo mismo. Pasando con el pueblo de Dios, abominaciones, la suciedad de su fornicación afectando al pueblo de Dios. Pero eso es afuera del templo, Manuel, no es tan cerca al templo. ¿Sí ve? Espiritualmente el templo de Dios ya, aparte de nosotros, los cristianos, es también a donde está la palabra de Dios, porque adentro del templo era esa mesa que tenía el pan sin levadura. ¿Sí ve? La Biblia. ¿Qué pasó cerca del templo? Vamos a Ezequiel 8. Ezequiel 8. Ya sabemos que gente están ofreciendo tortas a ídolos en estos días. Hinduismo, eso es normal, dándoles comida
Muchas religiones hacen eso. Y la gran ramera, cuando está siendo más astuta, ellos hacen un pan y después le ponen en su boca y dicen que estás comiendo Dios. Pero en Ezequiel 8, en este capítulo vas a ver que Dios se alejó de su propio templo. Él no quería estar ahí más. Y Ezequiel está preguntando, ¿por qué estás haciendo eso, Jehová? Y Dios dijo, Ezequiel 8 y versículo 9. Y díjome, entra y ve las malas abominaciones, ¿sí ve? Que estos hacen allí. Y entré y miré y aquí imágenes de todas serpientes y animales, ídolos. La abominación y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared alrededor. Y hay algunos que dicen que no tenemos ídolos, tenemos íconos que son imágenes. Vea, los ídolos son pintadas en la pared. Eso cuenta también Iglesia Ortodoxa Griega. Eso no es diferente. ¿Sí ve? 11. Y 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jesonías, hijo de Safán, estaba en medio de ellos, los cuales estaban delante de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y espesura la niebla de sahumerio que subía. ¿Viste el sacerdote haciendo eso? Con su incenso caminando. ¿Dónde sacaron eso? No es de Dios. Y para que sepas, esto estaba pasando en el patio del templo. Versículo 3. Ídolos. Adentro, cerca del templo de Dios. Entonces, si eres parte de ese Judá espiritual, eres salvo, pero estás involucrado con una denominación y no eres parte del cristianismo bíblico, puede ser que tienes un poco de esto en su vida. Estás fornicando con la gran ramera. Versículo 3. Y díjome, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y llevóme a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al alquilón. Ya estamos en la casa de Dios, el templo propio. Y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tammuz, adorando ese bebé Cristo, bebé Dios. ¿Sí, ve? Muchos quieren levantar ese bebé Cristo en Navidad, pero no importa el adulto Cristo que murió por sus pecados y resucitó el tercer día para salvarles y darle ese don gratuito de la vida eterna. No quieren a Él, quieren sus dones materiales, sus riquezas, sus púrpuras y oro dorado y todo eso. ¿Sí, ve? Pero no quieren el Cristo de la Biblia. En ese tiempo también. 16. Y metióme en el patio de adentro de la casa de Jehová. Ya no es el patio que está afuera del templo, es el patio adentro, más cerca del lugar santísimo. ¿Sí, ve? Y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus traseras vueltas al templo de Jehová y sus rostros al oriente, y se encorvaban al nacimiento del sol, adorando la creación más que creadora dentro de su propio templo. ¿Sí, ve? Eso es como hoy en día cristianos que no enfocan más en la Biblia, sino levantan su ciencia. ¿Sí, ve? Más que la Santa Biblia. Fornicación con la gran ramera. Y ya ves que este misterio de Babilonia la Grande afectó todo por medio del misterio de iniquidad. Y es por eso que todos involucrados con todo eso piensan que todo lo que hace es algo bueno, como ya vimos. Si ve, ese príncipe de la potestad del aire, él realmente está influenciando a la gente en una manera grandote. ¿Sí, ve? Entonces, eso es la gran ramera. Vea que es mucho más que la Iglesia Católica Romana. Okay. Entonces, hay herejías que están conectadas
a este misterio y siguen en estos días. Son ideas que afectan a todos. Entonces vamos a ver un resumen de esas ideas. Vamos a Judas 11. Judas, versículo 11, porque Judas tiene un capítulo entonces. Judas 11. Y la Biblia dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Caín era primero para tener estas ideas que siguió a Babel. Y han venido a parar en el error del premio de Balaam. Y perecieron en la contradicción de Coré. Y eso es básicamente la influencia de esta gran ramera. ¿Sí ve? Porque el camino de Caín, si no sabe, Caín quería ofrecer su fruto, el trabajo de sus manos. Él quería ofrecer sus riquezas materiales a Dios, esperando por ventura que Él lo acepta. Y Dios dijo: no, yo te dije por mi palabra que quiero un cordero. Acuerdo que su papá Adán había dicho que yo sacrifiqué un cordero y cubrí a sus padres con eso. ¿Sí ve? Y Abel le escuchó, pero Caín no. Y el camino de Caín es obras para, por ventura, puede ser salvo. Pero Dios dice que es por la fe en su palabra. ¿Sí ve? Y mira eso. Si piensas en Juan 14 y versículo 6, Jesús había dicho que Él es el camino. Pero muchos escogen el camino de Caín en lugar del camino de Jesús, porque Él es el camino. ¿Sí ve? Y tiene ese error de premio de Balaam. Balaam se juntó con el gobierno de Balac, un rey, para tratar de hacer algo contra el pueblo de Dios, y no podía directamente por medio de ese rey. Pero después Balaam dijo: vamos a mezclar con la gente, influenciados por ellos casando con nosotros. ¿Sí ve? Fornicación espiritual. Y el pueblo de Dios se casó con personas de esa nación de Balac. Y Balaam lo había hecho todo eso para riquezas. Él quería plata y pensó que eso estaba bien para él. Y recibió juicio de Dios por eso. Porque Dios había hablado a él diciendo que no. Y él decidió seguir haciendo cosas contra Dios. Y Jesús no solamente es el camino, pero también Él es la verdad. Y si sigues Balaam, estás en error. ¿Sí ve? Juntándose para obtener riqueza pensando que eso es de Dios no es la verdad. Tienes que juntarse con Dios. Y si recibes plata o no, eso no importa, porque tienes las riquezas espirituales de la salvación. ¿Sí, verdad? Y también tenemos esta contaminación o contradicción de Coré. Acuerda que Jesús dijo que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Coré, lo que él había hecho era que él estaba hablando contra el profeta que dio la palabra de Dios, en este caso Moisés. Yo puedo hacerlo como yo quiero, no necesito la palabra como fue dado a Moisés. Yo quiero ser el líder. Y fue destruido, recibió juicio de Jehová. El contradicción de Coré, contradiciendo la palabra, resultando en muerte. Y Jesús, Él es la vida. Pero Él sufrió la contradicción de pecadores porque Él murió por medio de ellos en la cruz. ¿Sí, ve? Entonces, si sigas eso, estás rechazando la palabra de Dios. Y el verbo de Dios es aquella palabra que es la luz verdadera que salva a los hombres. ¿Sí, ve? Entonces puedes ver claramente esas tres herejías. Comenzando con las riquezas materiales significa que esta religión o cosa es de Dios. Eso muestra la verdad. Esos son pensamientos de Caín. ¿Sí ve? Esa madre con su púrpura y sus piedras preciosas y todo eso. Pero ¿qué dice la Biblia? Primera de Timoteo 6. Primera de Timoteo y versículo 6. Primera de Timoteo 6 y versículo 3 dice: si alguno enseña de otra manera y no se atiene a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad,
hinchado es, nada sabe. Eso es la primera cosa. Dios nunca dijo que si tienes riquezas es de mí. Él nunca lo había dicho eso. Tienes que tener a Él y puede ser que Él te da riquezas. Es completamente al revés. Pero hay muchos que piensan así. Claro que Dios está bendiciendo a la iglesia católica porque tienen toda esta plata y control y todo eso. ¿Cómo así? Eso no decide nada, es lo que dice Dios, sus sanas palabras. Definan todo. ¿Sí, ve? Versículo 5. Versículo 5. Vamos a comenzar en la segunda parte que dice: y que tienen la piedad con granjería. Apártate de los que son tales. Grande granjería, empero es la piedad. ¿Sí, ve? Si piensas que estás con Dios o tienes piedad por sus riquezas, su granjería es incorrecto. ¿Sí, ve? No, granjería es por teniendo a Dios, teniendo piedad, es al revés. Okay. Con el contentamiento de lo que basta, porque nada trajimos al mundo y sin duda nada podremos sacar. ¿Sí, verdad? Y pensando que estos tesoros de este mundo es lo que importan, obviamente olvidarse que llegaste con nada y vas a ir con nada. Todo lo que acumulaste va a ser destruido o colectado de otros, o sus hijos van a pelear por eso. Si no conocen a Dios, no van a hacerlo de una manera balanceada, con un peso agradable, van a pelear por esa plata, ¿sí ves? Y eso es la verdad. Eso es pensando como Caín. Si Caín estaba pensando bien, debería escuchar la sugerencia de Dios que era: habla con su hermano para que puedas dar lo que yo quiero, un cordero. Él tiene los corderos, él tiene las ovejas y no lo ha hecho. Lo que realmente pasó es que él asesinó a su hermano. ¿Sí, ve? Por su envidia contra él. Sin razón, sin causa. Eso es lo que hace la gran ramera. Si sigues leyendo, tiene la sangre de todos los santos, que había matado muchos de los santos de Dios, que siguieron las palabras de Dios, en lugar de fornicar con ellos. Okay. También este pensamiento de ecumenismo, eso significa que las denominaciones van a juntarse. ¿Sí, verdad? Que podemos ignorar las diferencias, a lo menos todos creen que Jesús es Dios. ¿Sí, verdad? Pero el resto no importa tanto. Vamos a juntar juntos para que podamos influenciar a todo el mundo. ¿Okay? Para que podamos tener paz mundial. Y se junta con cualquiera, eso es de Balaam. ¿Okay? Regresando a esto, si no tienes las sanas palabras de Jesús, la mayoría que siguen riqueza vas a ver que muchas religiones ni siquiera saben que Jesús es Dios, no tienen su persona. El problema con ecumenismo es que no importan la obra de Cristo. Y por eso pueden juntar sin problemas, ¿sí ven? No están levantando esa obra y dando cuenta que hay una diferencia. Pero Dios dice lo contrario. Debes seguir mi camino, que es mi Hijo, y debes seguir mi verdad. Entonces debes juntar según la verdad, porque ya recibiste la gracia. Vamos a Efesios 4. Efesios 4. Para ver eso. Efesios 4 y versículo 3 dice: solícitos a guardar la unidad del espíritu en el vínculo de paz. Hay un cuerpo, no son múltiples cuerpos diferentes denominaciones, hay un cuerpo de Cristo. Porque estás mezclando con ese otro cuerpo de la gran ramera. Y un espíritu. Oh, tú puedes recibir cualquier espíritu. No, tiene que ser el espíritu de Dios. Así como sois también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor. ¿Sí ve? La Biblia dice que hay otro Jesús. Entonces no puedes recibir cualquier Jesús. Un Señor. Es Jesucristo de las Escrituras. Pero no solamente eso, debes unirse debajo de ¿qué? Una fe. El Evangelio de Cristo. ¿Sí ve? Entonces la obra de Cristo importa mucho.
No puedes unirse debajo de alguien que cree que sí, Cristo es Dios, pero tienes que ser salvo por obras. O tienes que mantener su salvación por obras. ¿Sí, ve? O tienes que ganarlo. El salario de sus obras es la salud. Es lo que ellos realmente piensan. Eso es completamente contra la Biblia. No, el salario del pecado es la muerte. Y estás pecando si crees que sus obras valen los ojos de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros. No de vosotros, ¿sí ve? Ni siquiera yo. Es el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, dice la Biblia. Un bautismo, el bautismo del Espíritu Santo salva, no bautismos de agua. ¿Sí ve? Algo que el Espíritu Santo hace cuando arrepientes por lo que eres un pecador hacia Dios y pones su confianza en el Señor Jesucristo y su obra en Calvario para salvarte. Y en ese momento renaces y Dios te bautiza en el cuerpo de Cristo. Estás conectada con Dios y eres parte de su familia. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por en medio de todas las cosas y en todos vosotros. Debes unirse debajo de esa verdad, no unirse según cualquier cosa como hacen los que piensan en esa manera, como el Concilio Mundial de Iglesias. ¿Sí ve? Si reconoces este misterio, no vas a juntarse con ese concilio mundial. Pero ves muchos que son salvos haciendo eso, como Judá, fornicando con la gran ramera. Y también tenemos lo de Coré, que es escogiendo una Biblia falsa. No quiero la Santa Biblia en español de 65, yo quiero mi Biblia, porque fue salvo con la 60. Y yo estoy creciendo poco a poco con la 60. Gloria a Dios que eso está pasando. Es la misericordia de Dios que el Espíritu obra con cada palabra en esa 60 que está de acuerdo con el 65. Pero hay muchas palabras ahí que no son de Él y Él no usa esas. ¿Sí, ve? Pero me gusta este. Y Dios le gusta algo que es puro, sin mancha. ¿Por qué no sigues a Dios? Es mejor para ti. No es su mejor vida en este momento, es su mejor vida y ya, punto. No importa lo que pasa. Porque ya Jehová es su pastor y no vas a faltar. ¿Sí ve? Pero sabemos que hay muchos cristianos que escogen una Biblia falsa, que hablan una contradicción contra la palabra como Coré, que dicen que no quieren el profeta de estos días, el Espíritu dando la profecía en la Biblia, que la profecía está aquí en las palabras de Dios. ¿Sí ve? Yo quiero seguir a Dios en mi manera. Y ellos fornican con la gran ramera, escogiendo otra Biblia que es falsa. Por eso eso está en B minúscula. No es la Santa Biblia, hermanos. Es una Biblia falsa por ahí. Una Biblia hecha por manuscritos de la gran ramera, influenciadas por el diablo. Es lo que quisiste. ¿Sí, ve? Vamos a 2 de Timoteo 4 y terminamos aquí. 2 de Timoteo. Y eso es la cosa más triste, porque si no eres fiel a este misterio, básicamente eso va a afectar todo el resto de su doctrina y no vas a ser fiel a otros misterios. Porque fue Babilonia la Grande que dio esas doctrinas falsas a cual estás siguiendo en lugar de la Santa Biblia. Y ya el diablo tiene un poco de lugar en ti, cristiano. 2 de Timoteo 4 y versículo 3 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón en las orejas, se amontonarán maestros que les hablen conforme a sus mismas concupiscencias. Benny Hinn, Joel Osteen, Joyce Meyer, Joseph Prince, T.D. Jakes, todo eso es en inglés. En español, demasiados de la Iglesia Unida Pentecostal. Okay. Había otra que es una pastora por ahí, que gente sigue porque ella tiene cuerpo, yo creo, es algo así. Okay. Que puede preguntar al hermano Harold, un pastor allá en Colombia, o en Leticia, perdón, está por allá. Él sabe mucho sobre ella. Okay. Siguiendo Naasón,
que es la luz del mundo. Le gustan esos maestros en lugar de lo que dice la palabra. Okay. Y así apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, incluyendo Biblias falsas. Van a tener fábulas, cosas que no son verdad histórica, no son verdad filosófica y no son verdad revelacional tampoco, ninguno. No son de Dios. ¿Sí, ve? Okay. Debe ser como Pablo. Vamos a 2 de Corintios 2. 2 de Corintios 2. Y deja su dedo en 2 de Timoteo. 2 de Corintios 2 y versículo 17 dice en la Santa Biblia en español, porque otras Biblias no dicen esto. 2 de Corintios 2 y versículo 17, porque no somos como muchos, ¿ves? Hay muchos. Adulteradores de la palabra de Dios. Hay muchos que adulteran la palabra, hermanos. Según Pablo. En el tiempo de Pablo, imagina ya, con más que 2000 años de la influencia de la gran ramera a la iglesia de Dios. ¿Okay? Antes como de sinceridad, antes como de Dios, delante de Dios, en Cristo hablamos, debe ser así. Entonces, regresando a 2 de Timoteo. ¿Sí, ve? Debemos ser así para que podamos seguir en el señorío de Cristo. La razón por que muchos no siguen a Dios como deben y no son discípulos de Él es porque no tienen la verdad que puede hacerles libres. ¿Sí, ve? No tienen la palabra. Pero debes ser como Pablo. ¿Sí, ve? Debes ser fiel a la palabra de Dios y por eso puedes ser fiel a los misterios de Dios. 2 de Timoteo 4 y versículo 5. Tú, por tanto, Pablo diciendo a Timoteo y diciendo a nosotros, hay gente haciendo eso, siguiendo fábulas, pero tú, por tanto, vela en todo, sufre trabajos, haz obra de evangelista, predicando el evangelio, cumple bien tu ministerio, regresando al versículo 2. Que prediques la palabra y debes ser listo para hacer eso cuando, y que instes a tiempo y fuera de tiempo. En los momentos que Dios te da, que son más obvios, como en la iglesia o estás haciendo visita y cosas así, y fuera de tiempo, como estás en su trabajo y alguien hace una pregunta, o estás ahí comprando comida en su supermercado y alguien te hace una pregunta. Redarguye si es necesario. Reprende siempre es necesario. Exhorta con toda blandura y doctrina. Porque si eres fiel, eres un dispensador de los misterios de Dios, vas a ser dispuesto a hablar sobre ellos a todos, salvos o perdidos. Para que ellos puedan llegar al tiempo que pueden ser salvos, que pueden recibir el camino, la verdad y la vida, para que puedan ser salvos por medio del Evangelio de Cristo y pueden seguir a Cristo dejando que Él es el pastor y obispo de sus almas en lugar de Biblias falsas y personas, enseñadores, maestros que enseñan fábulas. ¿Sí, ve? Entonces, gloria a Dios, eso es el misterio Babilonia, la grande, hermanos. ¿Okay? Por fin terminaremos con esta serie en la próxima clase. Vamos ahora. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrarnos a nosotros misterio Babilonia la grande. Ayuda a nosotros a reconocer la influencia de este misterio en este mundo, para que podamos mostrar la verdad a otros con amor y con gracia, para que ellos puedan reconocer su necesidad de Cristo ya crucificado y también su necesidad de seguirle. ¿Sí ve? Para que ellos también puedan tomar su cruz y seguir a su Señor. Damos gracias por todo, Señor, y espero que nos ayude a mostrar la verdad a otros, si es verdad espiritual, verdad social o verdad física. Y damos gracias por todo, Señor, especialmente esa salud que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.